Hola amigos, espero que se encuentren de lo mejor. Esta última semana he estado un poco desaparecido, netamente por temas laborales, y han pasado varias cosas. Las repercusiones del broadcasting de enero de este año, donde al menos pude reaccionar al discurso del tío Loich, además de todo lo que ha generado el informe número 1 del cuerpo gobernante también de este año, que si bien es cierto, muchos otros divulgadores ya han hablado de él, no puedo omitirlo y pasarlo por alto. Obvio que hay cosas que llamaron la atención y que son dignas de destacar. Entre ellas, esta considerable disminución de horas de predicación de los precursores. Los especiales de 120 horas a 100, los regulares de 70 a 50 y los auxiliares de 50 a 30. La razón de esto, según el tío Sanderson, es básicamente la situación mundial, el encarecimiento de las cosas, los desastres naturales, los conflictos bélicos, etc. Cosas que han hecho que a los hermanos se les dificulte predicar y cumplir las metas establecidas. Pero el cuerpo gobernante es realista en cuanto a la situación mundial. Muchas sucursales nos informan que a los precursores les cuesta mucho llegar a las horas, porque las cosas están cada vez más caras, y muchos están afrontando desastres naturales, disturbios y guerras. Pero, ¿qué tan cierto puede ser esto? Recuerdo que desde que era pequeño que esto ha sido así. Claro, ahora está en boga el conflicto entre Ucrania y Rusia, al que por supuesto la organización le ha dado un notable énfasis. Pero si miramos las cosas en retrospectiva, por ejemplo, los hermanos del olvidado continente africano han tenido que cumplir desde siempre sus obligaciones de predicación entre hambrunas, entre guerrillas civiles, entre grupos extremistas, entre conflictos limítrofes, entre condiciones precarias de sanidad, paro de contar. Entonces trato de imaginarme a los hermanos del Congo, de Somalia, de Malawi, de Burkina Faso y tantos otros, escuchando ahora esta disminución de horas debido a que las cosas no están bien en Occidente, cuando para ellos las cosas nunca han estado bien, pero allí nadie decía nada. Entonces basarse en la premisa de los disturbios y en las guerras recién ahora en 2023 y que estos han sido los motivos para que los hermanos no puedan cumplir con su precursorado, me parece bastante poco razonable. Lo mismo sucede con el encarecimiento de las cosas, porque éstas vienen subiendo de precio desde hace décadas y décadas. Y esto tiene directa relación con la oferta y la demanda. Cuando una de estas dos variables aumenta o disminuye, el costo de un producto también lo hace. Es un fenómeno de mercado que también afectará a nuestros hijos y nietos y que afectó también a nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Con la diferencia de que todo se ha hecho mucho más fácil para nosotros debido a las nuevas tecnologías y a la movilidad. Entonces basarse en que las cosas están caras y que esto ha hecho que los hermanitos no puedan cumplir con su precursorado, me parece también una razón que nada tiene que ver. Similar a lo que ocurre con los desastres naturales, los cuales vienen ocurriendo desde siempre y continuarán ocurriendo por siempre. Eso sumado al hecho de que a mayor cantidad de personas en el mundo, más alta es la probabilidad de verse afectado por estos desastres. Y es curioso porque la organización siempre ha elogiado a los hermanos que han afrontado catástrofes, pero que sin embargo han puesto a la organización por sobre todo, y que han cumplido con su labor de predicación por sobre las catástrofes. Por esto han sido encomiados y puestos de ejemplo para los demás testigos. Total, mañana Jehová proveerá. Pero ahora el enfoque es otro. Muchos hermanitos no han podido cumplir con el precursorado debido a las catástrofes. Entonces, pues, bajemos las horas. Para mí y a modo personal, creo que esta notable disminución de horas se basa por completo en el hecho de que simplemente los hermanos no están saliendo a predicar. No todos, eso está claro, porque siempre veremos a hermanitos predicando, sobre todo los más mayores. Pero a modo general, la predicación sí ha venido a la baja a nivel mundial debido principalmente a la pandemia. 2 años en los que los testigos de Jehová no salieron a predicar casa por casa ni en sus carritos, y donde ese hueco lo llenaron simplemente escribiendo cartas. Por ahí los más, entre comillas, espirituales, predicaban por teléfono, pero ese contacto humano con el mundano de a poco ha ido mermando. Hace un par de meses la predicación se reanudó,
y la recepción de esta no ha sido la óptima, o como quizás el cuerpo gobernante pensó que sería. Y en este punto me gustaría hablar desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Por temas laborales me ha tocado viajar a varias ciudades, principalmente de acá del sur de Chile, y es muy normal que a veces en las mañanas me tope o vea a hermanitos predicando de casa en casa. Y la tónica siempre es la misma, un grupito de 4 a 6 hermanos, en la mayoría adultos todos. Los fines de semana por ahí ese grupito aumenta quizás a 10 y ojo, muy pocos jóvenes. Y eso automáticamente lo comparo a cuando yo era pequeño. Recuerdo que allí el grupo de predicación eran de 20 hermanos promedio, y el fin de semana esa cantidad aumentaba a 30 o incluso 40. Ni hablar para la visita del superintendente, porque ahí el grupito aumentaba a fácilmente 50 personas. Y ni hablar para ese domingo especial de predicación rural con la visita del súper, porque allí salía casi toda la congregación a predicar, que en ese momento bordeaba las 100 personas. A ver, no digo que salían las 100, pero recuerdo haber visto en más de una ocasión a un grupo de 80 hermanos fácilmente, donde al final de cada predicación rural nos sacábamos una foto grupal y almorzábamos bajo las sombras de los árboles. Los grupos en ese entonces solían ser a veces tan grandes que incluso se dividían en subgrupos para trabajar otros territorios. Y al ser tantos hermanos, la predicación concluía en menos de 2 horas, al menos en la ciudad, porque en el rural era obvio que las cosas se alargaban un poco más. Es más, recuerdo que habían rurales especiales, generalmente los domingos, donde se destinaba todo el día a predicar, desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Más adelante recuerdo que comenzó también una dinámica de predicar no solo en la mañana, sino que también en las tardes, los famosos no en casa. Una predicación de tarde donde se volvía a ir a esas casas donde en las mañanas no salió gente, y era muy bien apoyada. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, a esa diferencia abismal entre esa predicación de antaño y la predicación 2.0 del día de hoy. Creo que todo comenzó a cambiar desde la implementación de los carritos en los testigos. A día de hoy me ha tocado ver a parejas de hermanos o de hermanas o de ambos sexos parados junto a estos carritos por largos periodos y absolutamente nadie los toma en cuenta. Los hermanos pasan el rato hablando entre ellos mismos o mirando sus teléfonos, pero si de predicación hablamos, no pasa realmente nada. He visto a hermanitas y hermanitos mayores con sus carritos en alguna parada de micro o autobús, ya que allí al menos pueden sentarse y descansar, pero de nuevo nadie los toma en cuenta. Entonces a mi mente viene de nuevo ese recuerdo de la predicación apoteósica y en grande de antaño, y la comparo con esta predicación solitaria y gris de hoy. Y sí, la verdad es que todo se volvió mucho más gris durante la pandemia. Aquí el distanciamiento con los mundanos fue casi total. Y ahora, después de 2 años, de 2 largos años, se busca revertir la situación. Y la mejor manera de hacerlo, según el cuerpo gobernante, es bajando las metas establecidas. Y la verdad es que tiene sentido, porque ahora en teoría no deberían haber tantas excusas para no predicar. No deberían haber excusas para no querer tomar cierto precursorado. Si antes de esta reforma de horas eras un precursor auxiliar que tenía que cumplir 50 horas al mes, ¿por qué ahora no modificar tu norte y hacerte precursor regular? Total, de igual manera con la nueva reforma tendrás que cumplir las 50 horas. O si antes de esta reforma eras un simple publicador, ¿por qué no pensar ahora en ser un precursor auxiliar? Ya no tendrás que cumplir 50 horas como antes, sino que ahora solo 30. Es más, en marzo y abril y en el mes de la visita del súper, la meta será de solo 15 horas. 15 míseras horas. Es decir, si cada fin de semana dedicas 4 horas a la predicación, al cabo de ese mes ya habrías superado la meta de 15 horas. Por lo tanto, no hay excusas para no querer ser precursor. Y este enfoque creo que va dirigido principalmente a los jóvenes, a ese público joven influenciable y con las hormonas sexuales a flor de piel, a ese público joven que tiene que decidir entre una educación universitaria o servir a la organización.
A ese público joven que está totalmente atrapado por Instagram, TikTok, Twitch, etc. Ese joven a quien se le inculcó en el informe mundial de diciembre del año pasado a ir al salón de manera presencial, porque al parecer se acostumbró a la comodidad de las videoconferencias. A ese joven que cada vez predica menos o que solo lo hace por cumplir. A ese joven que al alcance de un simple clic puede acceder rápidamente a información y a material incómodo para la misma organización. Para mí, esta considerable disminución de horas se basa en una medida un tanto desesperada para realzar la alicaída predicación, desde una perspectiva mucho más facilista y llevadera. Basta de ese discurso hipócrita de que el cuerpo gobernante los ama y que se preocupa por los testigos de Jehová rasos. Al cuerpo gobernante no le interesan las circunstancias familiares que pudiera estar pasando la familia Pérez González de un pueblito del sur de Chile, o la familia Matamba Okoro de una aldea de Mozambique. Al cuerpo gobernante le interesan los números y el decrecimiento de sus propias cifras. Sanderson también habla de Ramapo, aquel complejo inmobiliario gigantesco que la organización está construyendo no muy lejos de la central mundial. Y sí, pues sí, se pide mano de obra voluntaria para llevarlo a cabo. En este punto no hay mucho que agregar, ya que es bien sabido que la mano de obra gratuita de los hermanos caracteriza a la organización. Como pasó con el proyecto de Warwick, necesitaremos miles de voluntarios de Estados Unidos para las obras de Ramapo. Muchas gracias, hermanos, por ofrecerse de buena gana, por orar por este proyecto y por sus generosas donaciones para apoyar la construcción de estas instalaciones. Y por cierto, y tal como señaló Anthony Morris en el broadcasting de febrero del 2022, estos megaproyectos de construcción se continuarán usando en El Paraíso como centros desde donde se continuará enseñando. Esto lo vi mucho más en detalle en mi video número 51, que te dejo por aquí. Por lo tanto, que nadie los juzgue si ellos se proyectan a largo plazo en este mundo del diablo con sus proyectos. Proyección que, por supuesto, no corre para los testigos de Jehová de a pie. En este informe también Sanderson señala las labores de socorro que los hermanos de Alemania han estado brindando a los hermanos de Ucrania, donde 200 congregaciones de aquel país enviaron ropa a los hermanos de Ucrania. Y sí, fueron los hermanos de a pie los encargados de esta ayuda, hermanos de a pie demostrando una vez más que las ayudas sociales dentro de los testigos de Jehová ocurren o suelen ocurrir entre los mismos hermanos de a pie. La sede mundial nada tiene que ver aquí. Las ayudas para estas labores de socorro no salieron de esta. Toda la ayuda fue generada por los hermanos de a pie de Alemania, con la posterior ayuda logística de la sucursal del país. Además, y como es la tónica en estas labores de socorro de los testigos, las ayudas fueron exclusivamente para otros testigos de Jehová. A los mundanos afectados, pues que los ayuden organizaciones mundanas. A ellos solo los ayudamos predicándoles. Hasta aquí el video, amigos. Una vez más, perdón por la demora de este. Un fuerte abrazo, gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.